Shalom, shalom. Nuevamente con ustedes, su servidora Laura Guerra. Y de verdad que es un placer poder saludarles desde el norte del país de México. Bueno, pues en este próximo Shabbat estaremos iniciando con la lectura del libro del Vayikra, Levítico, que significa llamó, y corresponde a la parashá número 24. La lectura de esta parashá abarca desde el capítulo 1 al capítulo 6, versículo 7, en el cual estaremos encontrando los siguientes temas. Número 1, ofrenda olá o la ofrenda del holocausto. Número 2, ofrendas minjá o las ofrendas de harina. Número 3, ofrenda shelamim, ofrendas de paz. Número 4, ofrenda hatat. Número 5, ofrenda olé beyoret. Número 6, ofrenda asham. Les recuerdo nuevamente que estaremos leyendo la versión Biblia Kadosh y les hacemos la invitación a descargarla en su celular o bien seguir la lectura en la versión que ustedes tengan. Bueno, pues vayamos a la Torá. Vayikra, capítulo 1. Yud-Hei Vav-Hei llamó a Moshe y habló con él desde el tabernáculo del testimonio. Él dijo: habla a los hijos de Israel, diles a ellos: cualquiera de ustedes traiga una ofrenda a Yud-Hei Vav-Hei. Pueden traer su ofrenda animal del rebaño ovino o del ganado vacuno. Si su ofrenda es ofrenda quemada del ganado vacuno, ofrecerá un macho sin defecto. Lo traerá a la entrada del tabernáculo del testimonio para que pueda ser aceptada por Yud-Hei Vav-Hei. Pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda quemada y será aceptada en nombre de él para hacer expiación suya. Él sacrificará el novillo delante de Yud-Hei Vav-Hei y los hijos de Aarón, los Cohanim, presentarán la sangre. Ellos salpicarán la sangre contra todos los lados del altar, el cual está a la entrada de la tienda de reunión o tabernáculo. Despellejará la ofrenda quemada y la cortará en pedazos. Los hijos de Aarón, el Cohen, pondrán fuego en el altar y arreglarán la leña sobre el fuego. Los hijos de Aarón, los Cohanim, arreglarán los pedazos, la cabeza y la grasa sobre la leña que está sobre el fuego en el altar. Lavarán con agua las entrañas y las partes bajas de las piernas, es decir, las patas, y el Cohen causará que todo ello suba en humo sobre el altar como ofrenda quemada. Es ofrenda hecha por fuego, un aroma fragante para Yud-Hei Vav-Hei. Si su ofrenda es del rebaño, así sea de ovejas o de carneros, para una ofrenda quemada, ofrecerá un macho sin defecto. Él la sacrificará en el lado norte del altar delante de Yud-Hei Vav-Hei, y los hijos de Aarón, los Cohanim, salpicarán su sangre contra todos los lados del altar. La cortará en pedazos y el Cohen las colocará con la cabeza y la grasa sobre la leña que está sobre el fuego en el altar. Lavará con agua las entrañas y las partes bajas de las piernas, y el Cohen lo ofrecerá completo y lo hará volverse humo sobre el altar como ofrenda quemada. Es una ofrenda hecha por fuego, aroma fragante para Yud-Hei Vav-Hei. Si su ofrenda para el Eterno es una ofrenda quemada de aves, ofrecerá una paloma o un pichón. El Cohen lo traerá al altar, le quitará la cabeza y lo hará volverse humo en el altar.
Su sangre será escurrida sobre el lado del altar. Removerá el buche y sus plumas del cuello, y los echará en la pila de las cenizas al este del altar. Lo abrirá con un ala en cada lado, sin rasgarlo a la mitad. El Cohen lo hará subir en humo sobre el altar, sobre la leña que está sobre el fuego, como ofrenda quemada. Es una ofrenda hecha por fuego, aroma fragante para Yud-Heh-Vav-Heh. Amén. Vaikra, capítulo 2. Cualquiera que traiga una ofrenda de grano para Yud-Heh-Vav-Heh hará su ofrenda de harina fina. Verterá aceite de oliva sobre ella y pondrá incienso en ella. Es un sacrificio. Él le traerá a los hijos de Aarón, los Cohanim. El Cohen tomará un puñado de harina fina de ello, junto con su aceite de oliva y todo el incienso, y hará esta porción de recordatorio subir en humo sobre el altar como ofrenda hecha por fuego, aroma fragante para Yud-Heh-Vav-Heh. Pero el resto de la ofrenda de grano pertenecerá a Aarón y a sus hijos. Es una parte especialmente kadosh de las ofrendas para Yud-Heh-Vav-Heh hechas por fuego. Cuando traigas una ofrenda de grano que ha sido horneada en el horno, consistirá en tortas de harina fina sin levadura, mezcladas con aceite de oliva, o matzá untado con aceite de oliva. Si tu ofrenda es ofrenda de grano cocido en una plancha, consistirá en harina fina sin levadura, mezclado con aceite de oliva. La partirás en pedazos y verterás aceite de oliva sobre ella. Es una ofrenda de grano. Si tu ofrenda es ofrenda de grano cocida en hoyo, consistirá en harina fina mezclada con aceite. Traerás la ofrenda de grano preparada en cualquiera de estas formas a Yud-Heh-Vav-Heh. Será presentada al Cohen y él la ofrecerá en el altar. El Cohen removerá la porción de recordatorio de la ofrenda de grano y la hará subir en humo sobre el altar como una ofrenda hecha por fuego, un aroma fragante para Yud-Heh-Vav-Heh. Pero el resto de la ofrenda de grano pertenecerá a Aarón y a sus hijos. Es una parte especialmente kadosh de las ofrendas para Yud-Heh-Vav-Heh hecha por fuego. No leudarás ningún sacrificio que traigas a Yud-Heh-Vav-Heh, porque no causarás ninguna levadura o miel que suba en humo como ofrenda hecha por fuego para el Eterno. Como ofrenda de primeros frutos puedes traer para Adonai, pero no serán traídas al altar para hacer aroma fragante. Sazonarás con sal toda ofrenda tuya. No omitas de la ofrenda la sal del pacto con tu Elohim, sino que ofreces sal con todas tus ofrendas. Si traes una ofrenda de grano de primeros frutos al Eterno, traerás como la ofrenda de grano de tus primeros frutos granos de espigas frescas, secados y horneados con fuego. Pon aceite de oliva sobre ellos y echa incienso sobre ellos. Es una ofrenda de grano. El Cohen causará que la porción del recordatorio de ello, su areniseca y aceite de oliva, con todo su incienso, suba en humo. Es una ofrenda hecha por fuego para Yud-Heh-Vav-Heh. Amén.
Vayikra, capítulo 3. Si tu ofrenda es un sacrificio de ofrenda de Shalom, entonces, si él ofrece delante de Adonai un animal de la manada o ganado vacuno, entonces no importa si es un macho o hembra, tiene que ser sin defecto. Él pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda y la sacrificará a la entrada del tabernáculo del testimonio. Y los hijos de Aarón, los Coanín, salpicarán la sangre contra los lados del altar. Él presentará el sacrificio de ofrendas de Shalom como una ofrenda hecha por fuego para Yud-Hei Vav-Hei. Consistirá de la grasa que cubre los órganos internos y la grasa encima de los órganos internos, los dos riñones, la grasa sobre ellos cerca de las ijadas y la que cubre el hígado, la cual removerá con los riñones. Los hijos de Aarón la harán subir en humo sobre el altar encima de la ofrenda quemada, la cual está sobre la leña en el fuego. Es una ofrenda hecha por fuego, un aroma fragante para Yud-Hei Vav-Hei. Si tu ofrenda por una ofrenda de sacrificio de Shalom para el Eterno es del rebaño, entonces cuando él la ofrezca, no importa si es macho o hembra, tiene que ser sin defecto. Si trae un cordero para su ofrenda, entonces lo presentará delante de Adonai. Él pondrá su mano en la cabeza de su ofrenda y la sacrificará a la entrada del tabernáculo del testimonio, y los hijos de Aarón salpicarán su sangre contra los lados del altar. De los sacrificios hechos como ofrenda de Shalom, él presentará a Yud-Hei Vav-Hei con una ofrenda hecha por fuego. Consistirá de su grasa, la cola de la grasa completa, la cual removerá cerca de la espina dorsal inferior, la grasa que cubre los órganos internos, toda la grasa por encima de los órganos internos, los riñones, la grasa sobre ellos cerca de las ijadas y la que cubre el hígado, la cual él removerá con los riñones. El Cohen lo hará subir en humo sobre el altar. Es un sacrificio de aroma fragante, una ofrenda hecha por fuego delante de Yud-Hei Vav-Hei. Si tu ofrenda es cabra, entonces la presentará delante de Yud-Hei Vav-Hei. Él la pondrá su mano sobre su cabeza y la sacrificará delante del tabernáculo del testimonio. Y los hijos de Aarón salpicarán su sangre contra los lados del altar. Presentará de ellos su ofrenda, una ofrenda hecha por fuego delante de Yud-Hei Vav-Hei. Consistirá de la grasa que cubre los órganos internos, toda la grasa encima de los órganos internos, los dos riñones, la grasa en ellos cerca de las ijadas y la que cubre el hígado, la cual removerá con los riñones. El Cohen los hará subir en humo sobre el altar. Es comida, una ofrenda hecha por fuego para hacer aroma fragante. Toda la grasa pertenece a Yud-Hei Vav-Hei. Será una regulación permanente por todas sus generaciones, donde quiera que vivan, no coman grasa ni sangre. Amén. Vayikra, capítulo 4. Yud-Hei Vav-Hei dijo a Moshe: diles a los hijos de Israel, si alguno peca involuntariamente contra alguno de los misbot de Yud-Hei Vav-Hei, referente a cosas que no deben de ser hechas, si él hace alguna de ellas, entonces, si el Cohen ungido, el que peca, y así trajo culpa sobre el pueblo,
Él ofrecerá a Adonai un novillo sin defecto como ofrenda de pecado por el pecado que él cometió. Traerá el novillo a la entrada de la tienda de reunión delante de Yud-Heh-Vav-Heh. Pondrá su mano en la cabeza del novillo y sacrificará el novillo en la presencia de Adonai. El Cohen ungido tomará un poco de la sangre del novillo y la traerá a la tienda de reunión. El Cohen mojará su dedo en la sangre y salpicará algo de la sangre 7 veces en la presencia de Yud-Heh-Vav-Heh delante de la cortina del lugar Kadosh. El Cohen pondrá algo de la sangre del novillo en los cuernos del altar para incienso fragante delante de Yud-Heh-Vav-Heh, ahí en el tabernáculo del testimonio. Toda la sangre del novillo será derramada en la base del altar para ofrendas quemadas, que está a la entrada del tabernáculo del testimonio. Removerá del novillo para la ofrenda de pecado toda su grasa, la grasa que cubre los órganos internos, toda la grasa encima de los órganos internos, los 2 riñones, la grasa sobre ellos cerca de las ijadas y la que cubre el hígado, la cual removerá con los riñones. Como es removida de un buey sacrificado como ofrenda de shalom, y el Cohen hará que estas partes suban en humo sobre el altar para ofrendas quemadas. Pero el cuero del novillo y toda su carne, con su cabeza, las patas, sus órganos internos y estiércol, en otras palabras, el novillo entero, traerá fuera del campamento a un lugar limpio, donde las cenizas son echadas. Ahí lo quemará sobre leña con fuego. Ahí donde las cenizas son echadas, él será quemado. Si toda la congregación de Israel peca inadvertidamente y la asamblea no se ha dado cuenta del asunto, y ellos hacen algo contra alguno de los misbot de Yud-Heh-Vav-Heh referente a cosas que no deben de ser hechas, ellos son culpables. Cuando el pecado que ellos han cometido se haga conocido, entonces la asamblea ofrecerá un novillo como ofrenda de pecado y lo traerá delante de la tienda de reunión. Los ancianos de la congregación pondrán sus manos en la cabeza del novillo y sacrificarán al novillo en presencia de Yud-Heh-Vav-Heh. El Cohen ungido traerá un poco de la sangre del novillo a la tienda de reunión. El Cohen mojará su dedo en la sangre y la salpicará 7 veces en la presencia de Yud-Heh-Vav-Heh delante de la cortina. Él pondrá algo de la sangre de los cuernos del altar delante de Yud-Heh-Vav-Heh, ahí en el tabernáculo del testimonio. Toda la sangre que sobre él la verterá en la base del altar para ofrendas quemadas, que está a la entrada del tabernáculo del testimonio. Él removerá toda su grasa y la hará subir en humo sobre el altar. Esto es lo que hará con el novillo. Hará lo mismo con este novillo como se hace con el que es para ofrenda de pecado. Así el Cohen hará expiación por ellos y ellos serán perdonados. Traerá el novillo fuera del campamento y lo quemará como quemó el primer novillo. Es una ofrenda de pecado para la asamblea. Cuando un jefe peque e inadvertidamente haga algo en contra a alguno de los misbot de Yud-Heh-Vav-Heh referente a las cosas que no deben ser hechas, él es culpable. Si el pecado que él ha cometido se hace conocido a él traerá como su ofrenda un macho cabrío sin defecto. Pondrá su mano en la cabeza del macho cabrío
y lo sacrificará en el lugar donde ellos sacrificaron la ofrenda quemada en la presencia de Yud-Heh Vav-Heh. Es una ofrenda de pecado. El Cohen tomará un poco de la sangre de la ofrenda de pecado con su dedo y la pondrá en los cuernos del altar para ofrendas quemadas. La sangre que sobre la verterá sobre la base del altar para ofrendas quemadas. Toda su grasa la hará subir en humo sobre el altar, como la grasa para el sacrificio de ofrendas de Shalom. Así el Cohen hará expiación para él referente al pecado, y él será perdonado. Si un individuo entre el pueblo comete un pecado involuntariamente, haciendo algo contra los misbot de Yud-Heh Vav-Heh, referente a las cosas que él no debe hacer, él es culpable. Si el pecado cometido se hace conocido a él traerá como ofrenda una cabra sin defecto por el pecado que él cometió. Pondrá su mano en la cabeza de la ofrenda de pecado y sacrificará la ofrenda de pecado en el lugar para ofrendas quemadas. El Cohen tomará un poco de su sangre con su dedo y la pondrá en los cuernos del altar para ofrendas quemadas. Toda la sangre que sobre la vertebra sobre la base del altar. Toda su grasa él removerá, como las grasas removidas para el sacrificio de ofrenda de Shalom, y el Cohen la hará subir en humo en el altar como aroma fragante para Yud-Heh Vav-Heh. Así el Cohen hará expiación por él y será perdonado. Si él trae un cordero como ofrenda de pecado, traerá una hembra sin defecto. Pondrá su mano en la cabeza de la ofrenda de pecado y la sacrificará como ofrenda de pecado en el lugar donde ellos sacrifican ofrendas quemadas. El Cohen tomará un poco de la sangre con su dedo y la pondrá en los cuernos del altar para ofrendas quemadas. Toda la sangre se derramará en la base del altar. Toda su grasa él removerá, como la grasa de un cordero es removida del sacrificio para ofrendas de Shalom. Y el Cohen la hará subir en humo en el altar sobre las ofrendas para Yud-Heh Vav-Heh hechas por fuego. Así el Cohen hará expiación por él, referente al pecado que él cometió, y será perdonado. Amén. Vayikra capítulo 5. Si una persona que es testigo, que ha jurado para testificar, peca por rehusar declarar lo que él ha visto u oído sobre el asunto, él cargará con las consecuencias. Si una persona toca algo inmundo, ya sea el cadáver de un animal salvaje inmundo, o un animal doméstico, o un reptil, él es culpable, aun si no sabe que él es inmundo. Si él toca alguna inmundicia humana, no importa cuál es la fuente de la inmundicia, y él es ignorante de ello, entonces, cuando conozca sobre ello, él es culpable. Si alguien permite que se salga de su boca un juramento para hacer el mal o el bien, y él no recuerda que claramente habló este juramento, entonces no importa de qué se trataba. Cuando conozca acerca de ello, él es culpable. Una persona culpable de cualquiera de estas cosas confesará en qué forma él pecó y traerá su ofrenda de culpa para Yud-Heh Vav-Heh por el pecado cometido,
Será una hembra del rebaño, una oveja o una ofrenda por el pecado. Y el Cohen hará expiación por él referente a su pecado que él ha cometido, y el pecado le será perdonado. Si él no tiene lo suficiente para una oveja, traerá como su ofrenda de culpa por el pecado que él cometió 2 palomas y 2 pichones para Yud-Heh Vav-Heh, el uno como ofrenda de pecado y el otro como ofrenda quemada. Él los traerá al Cohen, quien ofrecerá uno por ofrenda de pecado primero. Él torcerá su pescuezo, pero no removerá la cabeza. Salpicará un poco de la sangre en el lado del altar y escurrirá el resto de la sangre en la base del altar. Es una ofrenda de pecado. Él preparará el segundo como ofrenda quemada de la manera prescrita. Así el Cohen hará expiación por él referente al pecado que él cometió y será perdonado. Pero si sus medios no son suficientes aún para las 2 palomas y los 2 pichones jóvenes, entonces traerá como su ofrenda por el pecado que él cometió 2 cuartos de harina fina por una ofrenda de pecado. No pondrá ningún aceite de oliva ni incienso en ella, porque es una ofrenda de pecado. Él la traerá al Cohen, y el Cohen tomará un puñado de ella como la porción de recordatorio y la hará subir en humo en el altar encima de la ofrenda para Yud-Heh Vav-Heh hecha por fuego. Es una ofrenda de pecado. Así el Cohen hará expiación por él referente al pecado que él cometió, referente a cualquiera de estas cosas, y será perdonado. El resto pertenecerá a los Cohanim como en la ofrenda de grano. Yud-Heh Vav-Heh dijo a Moshe: si alguno actúa impropiamente o inadvertidamente peca referente a las cosas Kadoshim de Yud-Heh Vav-Heh, él traerá como su ofrenda de culpa para Adonai un carnero sin defecto del rebaño o su equivalente en cheques de plata, de acuerdo a tu estimación de su valor. Es una ofrenda de culpa. Y hará restitución por lo que fuera que hizo mal referente a la cosa Kadosh. Además, añadirá a ellos una quinta parte y la dará al Cohen. Entonces el Cohen hará expiación con el carnero para la ofrenda quemada y será perdonado. Si alguno peca por hacer algo contra alguno de los misbot de Yud-Heh Vav-Heh, referente a cosas que no se deben hacer, él es culpable, aun si no lo sabe, y carga con las consecuencias de su mal obrar. Traerá un carnero sin defecto del rebaño, o su equivalente de acuerdo a tu estimación, al Cohen para ofrenda de culpa. El Cohen hará expiación referente al error que él cometió, aun si él no lo sabía, y será perdonado. Es una ofrenda de culpa. Él ciertamente es culpable delante de Yud-Heh Vav-Heh. Vayikra capítulo 6. Adonai dijo a Moshe: si alguno peca y actúa perversamente contra Yud-Heh Vav-Heh por tratar falsamente con su vecino, referente a un depósito o prenda confiada a él, por robarle a él, por extorsionarlo, o por tratar falsamente referente al objeto perdido que él ha encontrado, o por jurar a una mentira. Si una persona comete alguno de estos pecados, entonces
Si él pecó y es culpable, él restaurará lo que fuera que él robó u objeto por extorsión, o lo que fuera que fue depositado con él, o el objeto perdido que él encontró, o cualquier cosa por la cual haya jurado falsamente. Él lo restaurará por completo. Además, una quinta parte adicional, él lo restaurará a la persona que es dueña de ello, en el día que él presente su ofrenda de Shalom. Traerá como su ofrenda de culpa para Yud-Kei Vav-Kei un carnero sin defecto del rebaño, o a su equivalente, de acuerdo a tu estimación, al Cohen es una ofrenda de culpa. Así el Cohen hará expiación por él delante de Yud-Kei Vav-Kei, y él será perdonado referente a lo que fuera que él hizo, que lo hizo culpable. Ahora continuaremos con la Haftará de esta parashá, en la cual encontramos en el libro de Yashiyahu, capítulo 43, versículo 21, hasta el capítulo 44, versículo 23. Y las lecturas sugeridas del Brit Hadashah para la parashá Vayikra son Romanos 8, versículo 1 al versículo 13, Libro de los Hebreos o Ibrim, capítulo 10, versículo 1 al versículo 14, y en este mismo libro continuamos en el capítulo 13, versículo 10 al versículo 16. Comencemos. Lectura de la Haftará en el libro de Yashiyahu, capítulo 43, versículo 21, al capítulo 44, versículo 23. El pueblo que he preservado para mí, para que proclame mi alabanza, pero no me has invocado a mí, oh Jacob, te has aburrido de mí, oh Israel. No me has traído ovejas para tus ofrendas quemadas, no me has honrado con tus sacrificios. No te he agobiado requiriendo que sirvas con sacrificios, ni te fatigues con incienso. No has gastado plata para comprarme ofrendas, ni yo he deseado la grasa de tus sacrificios. Pero tú sí te paraste delante de mí en tus pecados y en tus iniquidades. Yo, aún yo, soy el que borro tus transgresiones por amor a mí mismo. No me acordaré de tus pecados. Pero recuerda, y vamos a alegar juntos, di a tu Padre, primero confiesa tus transgresiones para que puedas ser justificado. Tus padres primero, y tus príncipes han transgredido contra mí, y los príncipes han profanado mis lugares Kadoshim. Entregué a Jacob a los enemigos para la destrucción, y a Israel a escarnio. Ahora escucha, Jacob, mi siervo, y Israel, a quien he escogido. Así dice Yud-Kei Vav-Kei, el que los hizo, el que los formó en el vientre y los ayudará. No tengas temor, Jacob, mi siervo. Israel, amado, a quien he escogido.
porque yo derramaré agua a los sedientos que caminan en tierra seca y arroyos en el suelo seco. Yo derramaré mi ruach sobre tu cera, mi bendición sobre tus hijos. Ellos brotarán como hierba entre los arroyos, como sauces junto a las riberas. Uno dirá, yo pertenezco a Yud-Heh Vav-Heh. Otro será llamado por el nombre de Jacob. Y aún otro escribirá que pertenece al Eterno y se llamará por nombre de Israel. Así dice Yud-Heh Vav-Heh, el Rey de Israel y su Redentor, Adonai Sebaot. Yo soy el primero y yo soy el último. Aparte de mí no hay Dios. ¿Quién es como yo? Que hable, que me muestre claramente que Él ha estado pasando desde que yo establecí el pueblo antiguo, que prediga los eventos y las señales antes de que lleguen. No se escondan, no se extravían. ¿No les declaré esto hace mucho tiempo? Yo lo predije y ustedes son mis testigos. ¿Hay otro Dios fuera de mí? No hay otra roca. Yo no conozco ninguna. Todos los que hacen ídolos que no escuchan. Sus imágenes fundidas no son todas en vano, haciendo sus propios deseos, cuales no será de provecho, pero ellos serán avergonzados. ¿Quién modelaría un Dios o fundiría una imagen que no es de provecho a nadie para nada? Todos los involucrados serán avergonzados, pero más que nadie los hombres que los hicieron. Que todos se junten, todos estén en pie, tengan temor y sean avergonzados juntos. El herrero forma el hierro sobre los carbones encendidos. Con sus fuertes brazos lo moldea con martillos, pero cuando le llega el hambre, su fuerza falla. Si no bebe agua, progresa su cansancio. Un artesano toma sus medidas, traza la forma con una aguja, cepilla la madera, la verifica con el compás de calibres y la talla en la forma de un hombre. Y puesto que es honrado como un hombre, por supuesto, tiene que vivir en una casa. Él va y corta madera del bosque, cual Yud-Heh Vav-Heh plantó, a un ciprés y un roble que la lluvia los hizo crecer. Al tiempo, cuando está listo para ser usado como comestible, coge parte de ello para calentarse y quema parte para hornear pan. Entonces hace un dios y lo adora, lo talla, hace un ídolo y cae ante él. Por tanto, la mitad la quema en el fuego. Con esa mitad asa una carne y come hasta saciarse. Se calienta así, dice, se siente tan bien, calentándome mientras mira las llamas. Con el resto del leño se hace un dios, una imagen tallada y le ora. Sálvame, dice, porque tú eres mi Dios. Tal gente no sabe nada, no entiende nada. Sus ojos están sellados para que no puedan ver, sus corazones también para que no puedan percibir. Ni uno solo piensa para sí, ni tiene el entendimiento, ni el discernimiento para decir, yo quemé la mitad en el fuego, horneé pan sobre sus carbones, asé carne y me la comí. ¿Haré ahora con el resto una abominación? ¿Me postraría ante un tronco de árbol? Él está confiando en cenizas. Un corazón engañoso lo ha llevado al extravío. Así que ahora no se salvará así y no dirá, esta cosa en mi mano es un fraude. Recuerda estos asuntos, oh Jacob y Israel, porque ustedes son mi siervo. Yo te formé, tú eres siervo mío, Israel, no te olvides.
Como una nube espesa yo he borrado tus transgresiones y como oscuridad tus pecados. Vuélvete a mí y yo te redimiré. Regocíjense ustedes, cielos, porque Yud-Heh y Vab-Heh ha tenido misericordia sobre Israel. Suenen el chofar, ustedes, cimientos de la tierra, montes, griten con alegría junto con cada uno de los árboles del bosque, porque Yud-Heh y Vab-Heh ha redimido a Jacob, y Israel será glorificado. Amén. Gracias, Padre. Porción del estudio del Brit Hadashah del libro de los Romanos, capítulo 8, versículo 1 al versículo 13. Así pues, ya no hay ninguna condenación para los que están en unión con el Mashiach Yeshua. ¿Por qué? Porque la Torá del Ruach, la cual produce esta vida en unión con el Mashiach Yeshua, me ha liberado de la ley del pecado y muerte. Porque lo que la Torá no podía hacer por sí sola, porque carecía del poder para hacer que la vieja naturaleza cooperara, lo hizo Yud-Heh Vav-Heh, enviando su Hijo como ser humano con una naturaleza pecaminosa como la nuestra. Adonai hizo esto para tratar con el pecado y haciéndolo ejecutó el castigo del pecado en la naturaleza humana, para que los justos requerimientos de la Torá pudieran ser completados en nosotros, los que no vivimos nuestras vidas de acuerdo con lo que desea nuestra vieja naturaleza, sino de acuerdo a lo que quiere el Ruach. Porque los que se identifican con la vieja naturaleza solo ponen su mente en las cosas de la vieja naturaleza, pero los que se identifican con el Ruach ponen sus mentes en las cosas del Ruach. Teniendo nuestra mente controlada por la vieja naturaleza es muerte, pero tener nuestra mente controlada por el Ruach es vida y Shalom. Porque la mente controlada por la vieja naturaleza es hostil a Yud-Heh y Vav-Heh, porque no se somete a la Torá de Adonai, en verdad no puede. Por lo tanto, los que se identifican con su vieja naturaleza no pueden complacer a Yud-Heh y Vav-Heh. Pero ustedes no se identifican con su vieja naturaleza, sino con el Ruach, con tal que el Ruach HaKodesh de Yud-Heh y Vav-Heh esté viviendo dentro de ustedes, porque cualquiera que no tenga el Ruach del Mashiach no le pertenece a él. Sin embargo, si el Mashiach está en ustedes, entonces por un lado el cuerpo está muerto a causa del pecado, pero por el otro el Ruach está dando vida porque Yud-Heh y Vav-Heh los considera justificados. Y si el Ruach del que levantó a Mashiach de los muertos está viviendo en ustedes, entonces el que levantó al Mashiach Yeshua de los muertos les dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Ruach que vive dentro de ustedes. De modo que, hermanos, no sabemos nada a nuestra vieja naturaleza que nos requiere que vivamos de acuerdo con ella. Porque si viven de acuerdo a la vieja naturaleza, ustedes seguramente morirán. Pero si por el Ruach permanecen matando las prácticas del cuerpo, vivirán. Amén. Lectura del libro de Ibrit, Hebreos,
capítulo 10, versículo 1 al 14. Porque la Torá tiene en ella una sombra de las cosas buenas por venir. Por lo tanto, por medio de los mismos sacrificios repetidos que se ofrecen interminablemente, año tras año, nunca puede llevar a la meta a aquellos que se acercan al lugar Kadoshim para ofrecerlos. De otra manera, ¿no habría ya cesado el sufrimiento, el ofrecimiento de estos sacrificios? Porque si las personas oficiando el servicio hubieran sido limpias de una vez y por todas, ellos ya no tuvieran pecados en su conciencia. No, es todo lo contrario. En estos sacrificios hay un recordatorio de pecados año tras año, porque es imposible que la sangre de toros y machos cabríos acaben con el pecado. Por esto, cuando Él viene al mundo dice: no ha sido tu voluntad tener sacrificios de animales y ofrendas de comidas, más bien tú has preparado un cuerpo para mí. No, no has estado complaciendo con ofrendas quemadas y ofrendas de expiación por el pecado. Entonces dije: mira, en el rollo de la Torá está escrito acerca de mí: he venido a hacer tu voluntad. Diciendo primero: tú no estabas ni estás complacido con sacrificios de animales, ofrendas de comida, ofrendas quemadas, ni ofrendas por la expiación de pecado, cosas que son ofrecidos de acuerdo con la Torá. Y entonces, mira, he venido a hacer tu voluntad. Él quita el primer sistema para establecer el segundo. En relación con esta voluntad es que nosotros hemos sido apartados para Yud-Heh y Vav-Heh y hechos Kadoshim una vez por todas por medio de la ofrenda del cuerpo de Yeshua HaMashiach. Ahora todos los Kohanim están haciendo su servicio, ofreciendo una y otra vez los mismos sacrificios que nunca pueden borrar los pecados. Pero Él, habiendo ofrecido para siempre un solo sacrificio por los pecados, se sentó a la mano derecha de Yud-Heh y Vav-Heh. Desde entonces, para esperar hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque por única ofrenda, Él ha llevado a la meta para siempre a aquellos que están siendo apartados para Yud-Heh y Vav-Heh y hechos Kadoshim. Amén. Capítulo 13 del libro de Ibrim, versículo 10 al versículo 16. Nosotros tenemos un altar, del cual aquellos que sirven en el tabernáculo no les es permitido comer, porque el Cohen Hadol trae la sangre de animales al lugar Kadoshim, como ofrenda de pecado, pero sus cuerpos son quemados fuera del campamento. Así también Yeshua sufrió la muerte fuera de la puerta para apartar a la gente mediante su propia sangre. Por lo tanto, vayamos a Él, que está fuera del campamento, a compartir su deshonra, porque no tenemos una ciudad permanente aquí. Por el contrario, buscamos la que está por venir. Por medio de Él, por lo tanto, ofrezcamos a Yud-Heh y Vav-Heh sacrificio de alabanza continuamente. Pero no olviden hacer el bien y compartir con otros, porque con esos sacrificios Yud-Heh y Vav-Heh se complacen mucho, porque este es el producto natural de labios que reconocen su nombre. Amén, amén y amén. Gracias, Padre eterno. Gracias por su palabra. Gracias por instruirnos en su bendita Torá. Gracias por mostrarnos a don Yeshua HaMashiach como ese Cordero sin mancha ni defecto para el perdón de nuestros pecados. Gracias, Padre eterno. Amén. Bueno,
Hasta aquí la lectura de esta hermosa parashá. Deseo que tengan un Shabbat lleno de su presencia, lleno de su shalom. Les envía un fuerte abrazo, Laura Guerra. Shalom, shalom